Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 4. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él en un barco, se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, sembrando, que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo, El que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo le preguntaron los que estaban cerca de él, con los 12, sobre la parábola. Y les dijo, A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60, y otro a 100. También les dijo, ¿Tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de descubrirse. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, Mirad lo que oís, con la medida que medís os medirán otros, y será añadido a vosotros los que oís. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Decía más, Así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano y lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía, ¿A qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Es como el grano de mostaza que, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, Pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía.
Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y la mar le obedecen? Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 4, versos 1 a 20. Esta parábola contenía la instrucción tan importante, que todos ellos capaces de audiencia estaban obligados a asistir a la misma. Hay muchas cosas que nos interesan conocer, y si no entendemos las verdades claras del Evangelio, ¿cómo vamos a aprender los más difíciles? Nos ayudará a valorar los privilegios que disfrutamos como discípulos de Cristo, si tenemos en cuenta seriamente el estado deplorable de todos los que no tienen los privilegios. En el gran campo de la Iglesia, la palabra de Dios se dispensa a todos. De los muchos que oyen la palabra del Evangelio, pero pocos lo reciben, con el fin de dar fruto. Muchos están mucho más afectados con la palabra para el presente, que aún no reciben ningún beneficio duradero. La palabra no deja respetuosos de las impresiones en la mente de los hombres, porque sus corazones no están debidamente dispuestos a recibirlo. El diablo está muy ocupado acerca de oyentes por descuido. Ya que las aves del cielo van sobre la semilla que está sobre la tierra. Muchos continúan en una falsa profesión estéril, y van al infierno. Impresiones que no son profundas, no va a durar. Muchos no les importa el trabajo de corazón, sin la cual la religión no es nada. Otros se ven obstaculizados, se benefician por la palabra de Dios, por la abundancia del mundo. Y los que tienen muy poco del mundo, sin embargo, puede ser arruinado por caer el cuerpo. Dios espera y requiere de la fruta de los que disfrutan del Evangelio. Un genio de la mente y las gracias cristianas diaria ejercida, deberes cristianos debidamente realizado. Miremos al Señor, para que por su nueva creación gracia nuestros corazones pueden convertirse en buena tierra, y que la buena semilla de la palabra puede producir en nuestras vidas esas buenas palabras y las obras que son por medio de Jesucristo, para alabanza y gloria de Dios Padre. Versos 21 a 34. Estas declaraciones tenían la intención de llamar la atención de los discípulos a la palabra de Cristo. Por su instruir, por lo tanto, ellos se hicieron capaces de instruir a los demás, como las velas se encienden, por no estar cubiertos, pero para ser colocados sobre el candelero, para que alumbre a una habitación. Esta parábola de la semilla buena muestra la manera en que el reino de Dios avanza en el mundo. Pero la palabra de Cristo tiene el lugar que debe tener en un alma, y esto se manifestará en una buena conversación. Crece paulatinamente, primero hierba, a continuación el oído, después grano lleno en la espiga. Cuando se nacida, se seguirá adelante. La obra de la gracia en el alma es, en un primer momento, pero el día de las pequeñeces, sin embargo, tiene productos poderosos, incluso ahora, mientras está en su crecimiento, pero lo que habrá cuando se perfecciona en el cielo, versos 35 a 41. Cristo estaba dormido en la tormenta, a probar la fe de sus discípulos, y los agitará a orar. Su fe parecía débil, y sus oraciones fuerte. Cuando nuestros corazones malvados son como el mar en tempestad, que no puede descansar, cuando nuestras pasiones son indisciplinados, pensemos que escuchamos la ley de Cristo, diciendo, cállate, y estarás mudo. Cuando son sin pleitos, y dentro de temores, y los espíritus están en un alboroto, si dice, calla, enmudece, hay una gran calma a la vez. ¿Por qué estáis así amedrentados? Aunque puede ser causa de un poco de miedo, pero no para tanto miedo como este. Esos pueden sospechar de su fe, que pueden tener un pensamiento como el que Jesús no tiene cuidado. Aunque su pueblo perece. Como imperfecta son el mejor de los santos. La fe y el miedo se turnan mientras estamos en este mundo, pero antes de mucho tiempo, el miedo se puede superar, y la fe se pierde la vista. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.